El hospital bullía con una urgencia silenciosa. El pitido rítmico de los monitores y el murmullo ocasional del personal médico llenaban el aire. Las luces fluorescentes arrojaban un brillo estéril sobre las prístinas paredes blancas, creando una atmósfera de eficiencia y tensión en una de las habitaciones de los pacientes. La enfermera Alana Michei estaba junto a la cama de Ethan Monroe, revisando cuidadosamente su goteo intravenoso. Sus movimientos eran precisos. Su profesionalismo era inquebrantable, pero podía sentir el peso de la mirada de alguien sobre su doctor. Richard Kalewa, un médico experimentado con décadas en el campo, entró en la habitación con un aire de autoridad. Su cabello canoso y sus ojos hundidos transmitían la experiencia de un médico experimentado, pero hoy su expresión estaba marcada por la irritación. Su uniforme, un granate oscuro, contrastaba con el azul estándar del personal de enfermería, un recordatorio visible de la jerarquía. En el momento en que cruzó el umbral, sus ojos se clavaron en Alana. Un ceño fruncido se grabó más profundamente en su frente ya arrugada. ¿Qué cree que está haciendo? Su voz cortó la habitación, aguda y acusadora. Alana se enderezó pero mantuvo la compostura. Me estoy asegurando de que el señor Monroe tenga la vía intravenosa correctamente colocada. Doctor, respondió con calma. El doctor Kalewa dio un paso adelante y miró a Ethan antes de, dirigiendo toda su atención a Alana, verificó 2 veces la dosis antes de administrarle su medicamento. Su voz tenía un tono de condescendencia. Alana asintió. Sí, doctor, como siempre seguí el protocolo. La dosis fue revisada y confirmada. Kalewa se burló. Perdóname si no te creo. Solo tomó la palabra, cogió la tabla que colgaba al pie de la cama hojeando las páginas con deliberado escrutinio. Sus cejas se fruncieron más profundamente mientras escaneaba las notas como si buscara un error. Ethan, que había estado en silencio, observó la interacción con leve curiosidad y sus ojos marrón oscuros se movían. Entre el doctor y la enfermera leyendo la dinámica en juego podía sentir la tensión en la habitación y algo en el tono del doctor no le sentaba bien. Kalewa dejó escapar un ustedes las enfermeras necesitan ser más cuidadosas. Un pequeño error puede costar una vida. ¿Se dan cuenta de eso, no? Estaba mirando a Alana como si fuera una interna que acababa de cometer un grave error. El agarre de Alana se apretó alrededor del cargador Bo que sostenía, pero su expresión permaneció neutral. Esta no era la primera vez que le hablaban así, pero no dolió menos. Doctor, se lo aseguro, siempre tengo cuidado. Si tiene inquietudes podemos revisar el procedimiento juntos. Kalewa entrecerró los ojos impresionado por su respuesta serena. No se haga la lista conmigo. Enfermera Michei se acercó invadiendo su espacio mientras la señalaba con un dedo. Si no puede manejar la responsabilidad, tal vez debería repensar su elección de carrera. Un destello de algo cruzó el rostro de Ethan, desaprobación, tal vez incluso enojo, pero lo enmascaró rápidamente. Ajustó su posición en la cama ligeramente atrayendo la atención de la vaca. Solo por un segundo, doctor, si hubo un problema con mí. Atención, me gustaría escucharlo directamente, dijo Ethan con voz suave pero firme. Hasta ahora la enfermera Michei me ha cuidado bien. Kalewa apenas lo miró. Señor Monroe, esto no se trata de que usted comprenda las complejidades de la atención médica, se trata de garantizar la seguridad y eso significa responsabilizar al personal. Sus ojos volvieron a Alana, especialmente a aquellos que creen que lo saben todo. Alana se tragó la irritación que burbujeaba dentro de ella. Sabía que involucrarse en una discusión solo reforzaría cualquier suposición que Kalewa ya tuviera sobre ella. En lugar de eso sostuvo su mirada. Doctor, inquebrantable. Respeto el protocolo y la seguridad del paciente tanto como usted. Si tiene comentarios específicos, estaré encantado de discutirlos profesionalmente. Kalewa dejó escapar una breve risa sin humor. Profesionalmente miró a Ethan como si esperara que compartiera su diversión. ¿Estás aquí para seguir instrucciones, enfermera Michei? No cuestionarlas. Ethan cruzó los brazos. Su expresión ilegible. Capaz hubo una pausa, solo un breve momento donde el peso de las palabras de Kalewa quedó suspendido en el aire denso e incómodo. Alana, sintiendo el calor de la vergüenza subir por su cuello, resistió el impulso de apartar la mirada. Entendido, doctor, dijo, eligiendo uniformemente la dignidad sobre el desafío. El doctor Kalewa exhaló bruscamente como si estuviera decepcionado por la falta de reacción que había esperado. Para bien, ahora si me disculpa, tengo asuntos más importantes que atender. Giró bruscamente sobre sus talones y salió de la habitación sin decir otra palabra. El silencio
que dejó atrás fue ensordecedor. Isen estudió a Alana por un momento antes de hablar. ¿Siempre te habla así? Alana finalmente se permitió un pequeño suspiro. Más a menudo de lo que me gustaría admitir. Isen asintió lentamente como si archivaba la interacción para considerarla más tarde. Había visto muchas formas de liderazgo en su tiempo y conocía la diferencia entre disciplina y menosprecio. Había algo en la forma en que Drive Kalewa había hablado que le tocó la fibra sensible. Una demostración innecesaria de poder en lugar de una guía. Alana se aclaró la garganta y le ofreció a Isen una sonrisa cortés como si se sacudiera el momento. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted, señor Monroe? Isen le devolvió la sonrisa aunque sus pensamientos estaban en otra parte. No, enfermera Michei, ha hecho más que suficiente. Suficiente. Mientras Alana se alejaba. La expresión de Isen se endureció ligeramente. Tenía la sensación de que esta no era la última vez que vería a Drive Kalewa. Solo que la próxima vez la conversación sería muy diferente. Alana Michei salió de la habitación del paciente manteniendo su postura recta a pesar del persistente escozor de las palabras del doctor Kalewa. Había tratado con médicos como él antes, arrogante, despectiva y reacia a reconocer que una enfermera podía ser igual de conocedora y competente, pero hoy se sentía peor. Tal vez fue porque la había reprendido frente a un paciente, despojándola de cualquier dignidad profesional, o tal vez fue porque por una vez alguien más lo había presenciado mientras ella llegaba. La estación de enfermeras dejó escapar un suspiro lento liberando la tensión que se había acumulado en sus hombros. La estación era una instalación modesta en medio del ala del hospital, un grupo de escritorios rodeados de estantes con monitores de archivos de pacientes que mostraban estadísticas vitales y la ocasional taza de café frío abandonada por una enfermera con exceso de trabajo. Su colega Mia Carter ya estaba allí clasificando una pila de historiales. Mia había sido enfermera durante casi 5 años y había visto la forma en que Kalewa trataba a Alana antes, pero esta vez había una mirada de preocupación más profunda en su rostro que era brutal. Dijo Mia en voz baja entregándole un archivo a Alana. Lo escuché todo el camino hasta aquí. No se contuvo, ¿verdad? Alana forzó una pequeña sonrisa. Él nunca lo hace. Hojeó el historial del paciente sin leer realmente las palabras. No es nada nuevo. Mia frunció el ceño. No debería tener que ser la forma en que te habla. No se trata solo de asegurarse de que las cosas se hagan bien. Le gusta hacerte sentir pequeño. Alana a un lado y dejó el archivo. No puedo dejar que me afecte Mia si lo hago él. Gana. Antes de que Mia pudiera responder una voz los interrumpió. No creo que así sea como debería funcionar un hospital. Ambas enfermeras se giraron para ver a Isen Monroe parado a unos metros de distancia. A diferencia de antes, cuando estaba acostado en su cama de hospital, ahora estaba de pie. Su presencia llenaba el espacio con una autoridad silenciosa. Se había cambiado a una simple camisa abotonada y jeans oscuros, una clara indicación de que no era un paciente común. Había algo en él, pero autoritario, que hizo que ambas mujeres se detuvieran. Los labios de Alana se separaron con una ligera sorpresa. Señor Monroe, no debería estar fuera de la cama todavía. Isen dio una pequeña sonrisa divertida. No estoy aquí para hablar de mi salud. Su mirada se encontró con la de ella, firme e inquebrantable. Quería hablar sobre lo que acabo de ver. Alana se movió incómoda. No le gustaba discutir el trato que Kalewa le daba. Especialmente no con un paciente. Está bien, dijo rápidamente. Es solo parte del trabajo. Isen levantó una ceja, siendo humillado frente a un paciente como parte del trabajo. Mia se cruzó de brazos asintiendo con la cabeza. Tiene razón, Alana, no se trataba solo de corregir un error, se trataba de poder. Quería hacer de ti un ejemplo. Alana exhaló sintiéndose expuesta bajo el escrutinio de Isen. No era que no apreciara el apoyo, pero había aprendido hacía mucho tiempo que hablar no siempre conducía a la justicia, a veces solo empeoraba las cosas. Isen pareció sentir su vacilación, dio un paso más cerca bajando la voz. He pasado años en roles de liderazgo y sé cómo se ve un ambiente de trabajo tóxico. Eso no era disciplina, ese era un hombre que cree que su autoridad le da el derecho de derribar a los demás. Alana dudó, había algo en la forma en que hablaba, algo firme pero comprensivo que la hizo querer escuchar. Mia, sin embargo, fue más directa entonces.
¿Qué sugieres? Todos sabemos que Kalewa se sale con la suya debido a su puesto. Se han presentado quejas antes y no pasa nada. Isen asintió lentamente como si archivara esa pieza de información. Eso es interesante, murmuró. Alana frunció el ceño. ¿Por qué esto te importa tanto? Por un breve momento. Isen pareció considerar sus palabras cuidadosamente, luego sonrió levemente, aunque había una agudeza en ello. Digamos que tengo interés en cómo se trata a las personas en entornos profesionales. Mia miró entre ellos con curiosidad. ¿Alcanzaste tu punto máximo? ¿Sigues hablando de liderazgo? ¿Qué haces exactamente? La sonrisa de Isen se ensanchó solo una fracción. Lo descubrirás pronto. Antes de que Alana pudiera presionar más, otra enfermera la llamó por su nombre. Se giró la cabeza al ver a uno de los miembros del personal junior haciéndole señas para que se acercara. Debería volver al trabajo, dijo dándole a Isen un asentimiento cortés. Pero gracias por registrarse. Isen inclinó la cabeza por supuesto. Mientras Alana se alejaba, Mia se inclinó más cerca de Isen. No eres solo un paciente, ¿verdad? Isen rió entre dientes. No lo soy. Los ojos de Mia se abrieron ligeramente, pero antes de que pudiera preguntar más, Isen simplemente se giró y caminó de regreso a su habitación. Alana, ocupada atendiendo a su siguiente paciente, trató de apartar la conversación de su mente, pero algo sobre Isen Monroe se quedó con ella: sus palabras, su presencia y la forma en que parecía ver las cosas que otros ignoraban. Tenía la sensación de que esta no era la última vez que hablaría con él. El Dr. Richard Kalewa caminó por el pasillo del hospital con su aire habitual de importancia personal. Su bata blanca se ensanchó ligeramente mientras caminaba, sus zapatos lustrados haciendo clic contra el piso de baldosas. Acababa de terminar de hacer sus rondas y, a pesar de su encuentro anterior con la enfermera Alana Michei, no sintió ningún remordimiento. En todo caso, creía que había hecho lo correcto. Establecer la autoridad era esencial en un entorno hospitalario. Las enfermeras estaban allí para ayudar, no para desafiar. Cuando llegó a la oficina del director del hospital, frunció el ceño ligeramente. No era frecuente que lo llamaran tan abruptamente. Había asumido que sería una reunión de rutina, tal vez una discusión sobre las políticas del hospital o asuntos administrativos, pero cuando entró se detuvo en seco sentado detrás del gran escritorio de caoba, luciendo completamente a gusto. Era Isen Monroe. Los ojos del Dr. Kalewa se dirigieron hacia la placa con el nombre en el escritorio. Presidente de la Junta del Hospital. Su corazón tartamudeó por un momento antes de recomponerse. ¿Qué es esto?, preguntó su voz con solo un dejo de vacilación. ¿Dónde está el director Langston? Isen se reclinó en la silla, sus dedos ligeramente entrelazados. No se parecía en nada al paciente que Kalewa había reprendido antes. Ahora vestía un traje a medida y exudaba confianza. Era todo un hombre a cargo. El director Langston está de permiso, dijo Isen suavemente, y como presidente de la junta decidí manejar esta reunión yo mismo. El doctor Kalewa se puso rígido. Sabía que el hospital tenía un nuevo presidente, pero nunca se había molestado en investigar quién era. Había asumido que sería otro burócrata, alguien más preocupado por los presupuestos y las estadísticas que por las operaciones reales del hospital. Este hombre no es el mismo paciente al que le había hablado hace apenas unas horas. Esto es muy inusual, Kalewa dijo tratando de ocultar su inquietud. Si se trata de los procedimientos del hospital, habría esperado una notificación formal. Isen sonrió, pero no había calidez en ella. Esto no se trata de los procedimientos del hospital. Conduzca Kalewa, se trata de liderazgo, más específicamente su liderazgo. Kalewa sintió una punzada de molestia. He sido médico durante más de 20 años. No necesito un sermón sobre liderazgo de alguien que ni siquiera es médico. Isen levantó una ceja. El liderazgo no se trata solo de conocimiento médico. Se trata de cómo tratas a las personas, y hoy vi de primera mano cómo tratas a tu personal. El testigo de Jehová de Kalewa se tensó. Sabía exactamente de qué se trataba. Si se trata de la enfermera Michei, simplemente me estaba asegurando de que se siguieran los protocolos. La seguridad del paciente es mi máxima prioridad. La expresión de Isen no cambió. La seguridad del paciente es la prioridad de todos. Conduzca Kalewa, pero hay una diferencia entre corregir un error y humillar a un profesional capaz frente a otros. Se inclinó, inclinarse ligeramente hacia adelante. Dime, ¿siempre les hablas así a tus enfermeras?
Kalewa dudó solo un momento antes de responder: tengo estándares altos para ellas. Isen asintió como si considerara sus palabras: los altos estándares son una cosa, pero intimidación, menosprecio y condescendencia, eso no es liderazgo, eso es abuso de poder. El rostro de Kalewa se ensombreció: no aprecio que me acusen de tales cosas. La mirada de Isen permaneció firme. No. Estoy aquí para discutir con usted, doctor, estoy aquí para informarle que este hospital ya no tolerará ese tipo de comportamiento. Los dedos de Kalewa se curvaron en puños a sus costados. He dedicado mi vida a este hospital, he entrenado a la mitad de los médicos que trabajan aquí. La expresión de Isen no vaciló. Y sin embargo, he recibido múltiples quejas sobre su trato a las enfermeras a lo largo de los años. El incidente de hoy fue solo el último de un patrón. El estómago de Kalewa se tensó. Quejas siempre las había descartado como las quejas de personal demasiado sensible. Nunca había creído que en realidad llegaría a algo. Isen continuó con voz tranquila pero firme: esto es lo que va a pasar, te someterás a una capacitación obligatoria de liderazgo y sensibilidad, serás monitoreado para asegurar que tu comportamiento cambie y si hay una queja más serás removido de tu puesto. Las fosas nasales de Kalewa se dilataron. No puedes hablar en serio. Los ojos de Isen se entrecerraron levemente. No hago amenazas vacías, conduce Kalewa. El silencio se extendió entre ellos, denso, con tensión hablada. Kalewa estaba acostumbrado a ser el que tenía el control, pero ahora por primera vez en años se sintió impotente. Finalmente Isen se puso de pie ajustando los puños de su chaqueta. Este hospital funciona con trabajo en equipo, respeto y profesionalismo. Si no puedes defender esos valores, no lo haces aquí. Kalewa apretó la mandíbula, quería discutir para contraatacar, pero podía verlo. En los ojos de Isen no había lugar para la negociación. Isen rodeó el escritorio deteniéndose a centímetros de Kalewa y una cosa más, dijo en voz baja: enfermera Michei es uno de los mejores miembros del personal aquí, tal vez quieras comenzar a tratarla como corresponde. Sin esperar una respuesta, Isen se giró y salió la oficina dejando a separado allí su rostro enrojecido con una mezcla de ira e inquietud. Por primera vez en su carrera Richard Kalewa sintió algo que nunca antes había sentido: responsabilidad. Alana Michei entró en la sala de descanso del hospital sintiendo el peso de la cita presionando sobre sus hombros. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre ella, proyectando un brillo apagado sobre el pequeño espacio amueblado con sillas desiguales, una máquina expendedora y una cafetera vieja que había visto días mejores. Suspiró frotándose las sienes todavía temblorosas por su encuentro anterior con el doctor Kalewa. Incluso horas después sus palabras condescendientes resonaron en su mente. No era nueva en esto, había tratado con médicos difíciles antes, pero hoy había sido diferente. No solo Kalewa la había humillado frente a un paciente, sino que ese paciente había resultado ser alguien con más poder del que podría haber imaginado Isen Monroe. Ella todavía no sabía qué pensar de él. La había defendido, hablado en contra de Kalewa de una manera que nadie más lo había hecho, y ahora corrían rumores de que Kalewa había sido convocada a una reunión urgente con el presidente de la junta del hospital. Isen mismo, ella no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Una voz la sacó de sus pensamientos: ¿estás bien? Alana se giró para ver a Mia Carter apoyada contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, su expresión llena de preocupación. Sí, Alana dijo con una sonrisa cansada, solo tengo mucho en la mente. Mia entró y agarró un vaso desechable, sirviéndose una taza del café casi imbebible de la sala de descanso. Se dice en el hospital que Kalewa fue estafado en esa reunión. Tomó un sorbo, hizo una mueca ante la amargura y luego continuó: la gente dice que parecía que quería tirar algo cuando salió de la oficina. Las cejas de Alana se levantaron ligeramente. ¿De verdad? Mia asintió. Lo que sea que Isen Monroe le haya dicho debe haber sido duro. Alana suspiró y se apoyó en el mostrador. No sé qué pensar de él. Mia, un minuto, es un paciente en una cama de hospital. Al siguiente está dirigiendo este lugar desde detrás de escena. Mia sonrió algo salvaje. ¿Verdad? Uno no se encuentra con multimillonarios convertidos en presidente del hospital todos los días. Alana negó con la cabeza. No es solo eso, vio lo que Kalewa me hizo y de hecho hizo algo al respecto. Nadie lo hace nunca. Que la expresión de Mia se suavizó porque la mayoría de la gente está demasiado asustada, pero Isen Monroe no tiene por qué serlo. Alana estaba en conflicto, no estaba acostumbrada a que la gente interviniera por ella, especialmente no alguien tan poderoso como Isen. Antes de que Mia pudiera decir algo más, la puerta de la sala de descanso se abrió de golpe, y como convocado por su conversación, el propio Isen Monroe entró. Esta vez no llevaba bata de hospital. Se había puesto una camisa oscura abotonada y pantalones de vestir,
luciendo como el hombre a cargo. Su presencia llenó la pequeña habitación. Su energía tranquila pero autoritaria hizo que ambas mujeres se enderezaran instintivamente. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó. Su voz suave y tranquila. Alana intercambió una mirada con Mia antes de asentir. Por supuesto, Isen agarró una taza de café, pero no se sirvió nada. En su lugar, dijo, se apoyó en el mostrador estudiando a Alana por un momento antes de hablar. Imagino que ya habrás oído que tuve una conversación con el doctor Kalewa. Alana asintió lentamente. La gente está hablando. Isen exhaló, dejando su taza vacía. Bien, deberían estarlo. Su mirada era firme. Le han advertido que se someterá a una capacitación sobre liderazgo y sensibilidad. Y cualquier otra queja sobre su comportamiento resultará en su despido inmediato. Los labios de Lana se separaron ligeramente. No había esperado una acción tan decisiva. Así como así Isen dio una pequeña sonrisa. Así como así Neil dejó escapar un silbido bajo. Así no es como suelen funcionar las cosas por aquí. Isen volvió su atención hacia ella. Tal vez es hora de cambiar. Alana se cruzó de brazos estudiándolo. ¿Por qué te importa? Isen sostuvo su mirada sin dudar porque he estado en el liderazgo el tiempo suficiente para saber que un ambiente de trabajo tóxico destruye a las buenas personas y porque no tolero que las personas en el poder maltraten a quienes mantienen las cosas en marcha. Alana sostuvo su mirada buscando cualquier indicio de falta de sinceridad. No encontró ninguno. Mia percibiendo el momento se aclaró la garganta. Bueno, creo que me voy a ir antes de que comience mi próximo turno. Le lanzó una mirada a Alana. Antes de pasar junto a Isen nos vemos. Luego la habitación quedó en silencio. Cuando Isen y Alana se quedaron solos exhaló lentamente. Aprecio lo que hiciste de verdad, pero no tenías que involucrarte. Isen inclinó la cabeza ligeramente. Si lo hice. Alana frunció el ceño. ¿Por qué? Dio un paso más cerca. Su expresión era ilegible porque había visto lo que pasa cuando las personas con poder abusan de su autoridad y porque reconozco a alguien que es bueno en su trabajo cuando lo veo. Sintió una extraña calidez extenderse por su pecho ante sus palabras. Solo hago lo mejor que puedo. Los labios de Isen se curvaron hacia arriba. Lo mejor que puedes hacer es mucho más de lo que algunas personas dan y no iba a dejar que Kalewa se saliera con la suya. Alana asintió lentamente, dejando que el peso de sus palabras se asentara sobre ella. No sé qué decir. Isen la estudió por un momento antes de hablar. No tienes que decir nada, solo sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Con eso se giró y caminó hacia la puerta deteniéndose justo antes de salir. Miró por encima del hombro, su voz más tranquila. Esta vez te mereces respeto, Alana, no dejes que nadie te convenza de lo contrario. Y luego se fue dejándola allí de pie. Su corazón latía con fuerza por razones que no podía entender del todo. A la mañana siguiente el hospital bullía con su energía habitual. Médicos y enfermeras moviéndose rápidamente por los pasillos, el pitido de los monitores haciendo eco en las habitaciones de los pacientes y el murmullo bajo de las conversaciones llenando el aire, pero algo se sentía diferente. Miradas sutiles, silenciosos susurros. Alana Michei lo notó de inmediato mientras se dirigía a la estación de enfermeras. Sintió el peso de ojos curiosos sobre ella. Algunos de sus colegas intercambiaron miradas cómplices cuando pasó y algunos incluso le dieron pequeños asentimientos de aliento. Suspiró dejando su portapapeles. Bien. ¿Qué pasa? Le preguntó a Mia, que estaba de pie junto a ella fingiendo estar profundamente absorta en los archivos de los pacientes. Mia sonrió sin molestarse en levantar la vista. O ya sabes, solo el drama habitual del hospital. Cambios de poder. Cierto presidente de la junta haciendo algunas olas. Alana exhaló bruscamente. Déjame adivinar, todos hablando de Kalewa. Mia sonríe. Absolutamente. Se dice que estaba furioso después de su reunión con Isen Monroe. Aparentemente salió furioso de la oficina del director luciendo como si se hubiera tragado un limón. Alana negó con la cabeza. Todavía no puedo creer que todo esto haya pasado. Mia finalmente se giró hacia sus ojos fusionándose con diversión. Créelo, mi amiga oficialmente ha sido defendida por el hombre más poderoso en este hospital. No está mal. Alana puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar la pequeña sonrisa tirando de sus labios. Antes de que pudiera responder, el sonido de pasos acercándose la hizo levantar la vista y allí estaba Isen.
Monroe se movía con la misma confianza sin esfuerzo que había mostrado en sus encuentros anteriores, pero ahora mientras caminaba por el hospital con un traje oscuro con un aire de tranquila autoridad, no había duda de quién eran. Las enfermeras de la estación se enderezaron rápidamente, algunas de ellas le lanzaron miradas ansiosas a Lana, tragó saliva obligándose a mantener la compostura cuando se detuvo justo enfrente de su enfermera Michie. La saludó con su voz tranquila pero firme: señor Monroe. Ella respondió manteniendo su tono profesional. Por un momento él solo la estudió, su mirada ilegible, luego metió la mano en su bolsillo del traje y sacó un sobre colocándolo en el mostrador frente a ella. Frunció el ceño. ¿Qué es esto? Eisen se inclinó un poco más cerca bajando la voz lo suficiente para que solo ella pudiera escuchar un elogio oficial de la junta del hospital por su destacada dedicación y profesionalismo a Lana. Parpadeó, sus dedos flotando sobre el sobreyolo que Eisen ofreció una pequeña sonrisa. Usted merece ser reconocido por el trabajo que hace, por la forma en que se manejó a pesar del comportamiento de Kaleway y por la forma en que trata a sus pacientes con respeto, compasión y confianza. Lana vaciló. Abrumada por el reconocimiento inesperado, había pasado años trabajando incansablemente, a menudo pasado por alto, a menudo subvalorado, y ahora aquí estaba él entregándole algo que parecía mucho más grande que un trozo de papel. Se tragó no sé qué decir. La mirada de Eisen se suavizó. Entonces no digas nada, solo sigue haciendo lo que mejor sabes hacer. Dejó escapar un suspiro silencioso y finalmente recogió el sobre pasando los dedos sobre su superficie. Lo miró buscando su expresión. Gracias. Su sonrisa se ensanchó solo una fracción de nada. El momento se extendió entre ellos lleno de algo y dicho luego con un final. Eisen asintió. Eisen se giró y se alejó dejándola allí parada con el corazón latiendo con fuerza. Mia se inclinó con una voz apenas por encima de un susurro. Está bien. Tienes que admitir que es impresionante. Lana exhaló sacudiendo la cabeza con una media sonrisa. Sí, lo es. Y mientras miraba la condecoración en sus manos, se dio cuenta de algo por primera vez en mucho tiempo. Se sintió vista y respetada y tal vez, solo tal vez, las cosas estaban a punto de cambiar.